Los tiempos cambian, la verdad no. Muy buenos días amigos, ¿cómo están? Les saluda Rafael Poblete, bienvenidos a La Noticia Perú, el canal digital de Diario La Noticia. Y con mucho gusto el día de hoy vamos a tocar varios temas, no con mucho gusto, bueno, a veces da algo de pena tocar estos temas de crisis política, pero estos temas de crisis también amenazan la economía. Y para hablar de esto hemos convocado el día de hoy y con mucho gusto nos ha aceptado a la doctora Mercedes Araoz, quien ha ocupado la cartera de Economía. Mercedes, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Rafael, ¿cómo estás? Bueno, siempre la economía ligada a la política, porque las crisis políticas generan desestabilidad económica y crisis económica también. ¿Qué opinas ahora de esta crisis que se aúna la renuncia del presidente del Consejo de Ministros? La persona que uno menos pensaba que iba a renunciar, que amenazaba con renunciar, pero no renunciaba, y ahora sí le han aceptado la renuncia. Claro, y además le han aceptado la renuncia argumentando de que no le han dado fácticamente la confianza, cuando es falso, porque ya desde el Tribunal Constitucional, con su último fallo, y bueno, la decisión del Congreso fue el del rechazo de plano, que es una forma que ya está hecha por parte del Consejo Directivo, digamos, del Congreso, le han dicho que de alguna manera que esto no corresponde, ¿no? Entonces, por lo tanto, no le dan la aceptación de un pedido de confianza sobre una ley que ya ha sido aprobada y que el Tribunal Constitucional acaba de afirmar de que es constitucional. Entonces, la verdad que el pretender de que esto es una fórmula fáctica de rechazo de la confianza es un error. Ahora, realmente la crisis política está haciendo mucho daño. Hay también otra cosa que está sucediendo en lo económico. La ley de presupuesto se tiene que aprobar a fin de este mes, el 30 de noviembre. Claro. Y ha habido actitudes bastante extrañas para un ministro de Economía de confrontación con el Congreso, con la Comisión de Presupuesto, en vez de buscar una salida discutida. Siempre hay diferencias, ¿no? Es natural y hay pedidos que siempre hacen los congresistas, inclusive los ministerios de Economía siempre reservan un espacio para poder ver algunas obras que pudieran tener interés los congresistas, en pro de una mejor relación. Pero aparentemente la posición del MEF es o toma nuestra propuesta o la deja, cosa que no es lo normal de un Ministerio de Economía, sino que es buscar textos negociados, un mecanismo como tal. Entonces, podría surgir una amenaza de un pedido de confianza por la ley de presupuesto, cosa que también agrava la situación de crisis y la incertidumbre que hay actualmente en el país. Como bien has dicho, Rafael, la incertidumbre lo que genera es parálisis en la inversión privada. Las proyecciones de inversión privada para el próximo año son de caída con respecto a este año. Es cierto, ha sido un año donde hubo inversiones importantes en el sector minero, pero sin resolución de conflictos en el ámbito minero, están permitiendo las invasiones de minas que están en operación, y no han hecho nada para parar esto. Ahora mismo hay una huelga muy grande en el mundo de los transportistas. Claro. Machu Picchu, uno de los paraísos más importantes del Perú, patrimonio cultural y natural de la humanidad, según UNESCO, hoy día no tiene acceso, 2 días ya sin tren y en Cusco está todo paralizado. Y además con problemas de gestión muy fuertes porque ya no hay venta ni siquiera de tickets para el ingreso a Machu Picchu para el próximo año. O sea, no hay forma de planear. Es decir, toda la actividad económica paralizada alrededor de actividades que son emblemáticas para el país. Le están haciendo mucho daño realmente y, digamos, las ventajas que teníamos hasta este año de un relativo crecimiento de la economía global no nos van a acompañar el próximo año, con lo que se va a sentir mucho más fuerte el impacto de esta inflación global y todos los elementos que estoy mencionando, ¿no? La incertidumbre es muy grande y el desorden es muy grande y por lo tanto la generación de empleo se limita de manera sustancial, ¿no? ¿Cómo se puede generar mayor prosperidad en un país que tiene tantos problemas
doctora Mercedes Arauz? Con orden y con un buen manejo y gestión pública. Y poniendo, a ver, si yo fuera presidente de la República, lo buscaría es personas muy preparadas en cada sector para que pudieran darle lo mejor de sí, con buenos equipos, con gente que además no esté llena de corrupción, porque hoy día han convertido los ministerios en agencias de empleo para personas inescrupulosas que quieren hacer malos negocios para sus propios bolsillos y dañando las políticas públicas que venían de mucho tiempo y que estaban haciendo posible que Perú creciera a las tasas que crecía, que había reducido la pobreza pues monetaria de niveles muy importantes, que había hasta incluso reducido indicadores sociales que estaban en malas posiciones. Entonces, ningún gobierno, con todas las crisis políticas, hasta el gobierno de Sagasti, hemos estado alterando los grandes lineamientos de política pública que llevaban a un mejor crecimiento, a más inversión pública y más inversión privada y más generación de empleo y reducción del daño. O sea, ya lo han dicho todos los economistas. Tu audio, tu audio. ¿Aló? ¿Estoy bien ahora? Ahora sí. ¿Sí? Sí, ahora sí, perfecto. Ok. Sin inversión pública, sin inversión privada y sin crecimiento económico, no hay generación de empleo y no hay reducción de pobreza. O sea, los buenos indicadores sociales que logramos fueron por ese trabajo articulado y hoy día no lo vemos, ¿no? Y tú entiendes, o sea, yo no entiendo esta parte, siendo el Perú un país con minero por excelencia, a varios recursos de minería, le ponen tantas trabas a la minería. Es un absurdo. O Claro. sea, realmente la minería es el mayor generador de divisas y además de impuestos. O sea, que puede realmente un gobierno a partir de la minería lograr eh, realmente recursos para poder hacer programas sociales, por ejemplo, importantes como mejora de la educación, mejora en los servicios de salud pública, no sé, en fin, cada vez que hacemos algo como lo que hacemos desde el lado privado, podemos lograr tener impactos importantes en la sociedad. El mensaje más bien es un mensaje errado de odio a la actividad privada, ¿no? Hablan de los grupos de élite, de los intereses empresariales, diciendo que son los que priman y no que prima realmente un interés por la sociedad, ¿no? Entonces eso es fuerte, es muy duro, envenena la sangre. Escuchar a un ex primer ministro, porque ahora ya es ex primer ministro, diciendo que los niños de San Isidro están mal formados, que son, o sea, de San Sí, Isidro y pues. Miraflores, o sea, ¿qué tienen que ver las criaturas, Dios mío? Que están mal formadas y que los mejores son de otros lados. Entonces, esa confrontación social no nos lleva a ningún lado. Los peruanos somos todos, algunos nacieron en Miraflores, algunos en Chumbivilcas, otros nacimos en Pueblo Libre, en fin, hemos, somos una sociedad que debe ser integrada y el discurso de separación nos daña, ¿no? Entonces, el daño a la minería es muy grave, el daño que le han hecho al sector hidrocarburos también, porque haber tenido una persona que le quitó el grado de inversión y ha convertido los bonos de Petroperú en bono basura, y eso ha sido por gestión de este gobierno claramente, pues es grave, ¿no? Es grave por elementos de gestión, ¿no? Entonces, sí Tú tenemos hablabas que... de la palabra orden, al país lo que le falta es orden. Sí. Pero, Mercedes, por ejemplo, ¿cómo hacías tú para trabajar de la mano con un Congreso en la época que eras ministra y no habían estos temas que dicen ahora que hay un Congreso obstruccionista por todo? Yo estaba en varias situaciones, estaba en el gobierno de Alan García y mi coordinación con el Congreso era muy grande, era la época de los tratados de libre comercio, entonces teníamos Claro. que dialogar permanentemente. Y luego, incluso siendo PCM ya con PPK, pero para Kuczynski, a pesar de que había esta intencionalidad absurda de sacar al presidente por nada, logramos separar un poco el tema político de la acción económica. Entonces pudimos aprobar la ley de presupuesto, pudimos sacar muchos proyectos, además muchas cosas las sacamos con cosas propias, ¿no? Acciones propias del Ejecutivo, con decretos supremos. No cambiamos la política pública, insistimos en sacar los tratados de libre comercio como el TPP, CTPPP, en fin, no dejamos una dinámica de desarrollo que se había establecido desde hace varios años en el país, con una mirada que está plasmada desde las políticas de Estado
del acuerdo nacional. O sea, hoy día quieren refundar el país y no quieren reconocer todos esos buenos resultados que tuvimos con, valga decirlo, un cambio tan importante como fue el capítulo económico de la Constitución Política del Perú, ¿no? Yo diría que la reforma más importante es la reforma política y del Estado para hacerlo más ágil, antes que hacer una reforma en el capítulo económico, que yo creo que va de suyo el que, a ver, hay que hacer más énfasis en lo social, probablemente, pero no descuidar el buen desarrollo económico del país, con buenas reglas de mercado, donde haya más competencia, donde haya más acceso a la población de oportunidades, ¿no? Porque el problema es eso, igualar las oportunidades. Yo recuerdo que cuando tú eras ministra se empleaba esta palabra que la economía la se manejaba en piloto automático. No, no es cierto, nunca se ha manejado un piloto automático. No. Por lo menos en el gobierno de Alan García y en el gobierno de PPK nunca hubo un trabajo de piloto automático. Ya, pero tú cómo Un lo dejaste trabajo. la economía para los, no sé, porque la Con- economía es a largo plazo, pero ¿cómo la has dejado tú? bueno, ¿Encaminada? yo dejé varios proyectos de inversión ya aprobados y que más se concedieron, ¿no? Por ejemplo, proyectos como Chavimochi, con proyectos como Más de Siguas, que después se distorsionó lo que sucedió luego, Olmos, o sea, proyectos de inversión importantes para el desarrollo de la agroexportación, por ejemplo. Que eso fue cuando era ministra de Economía. Es más, nosotros tuvimos que hacer un esfuerzo cuando estuvo Luis Carranza de impulsar la economía con un importante flujo de recursos públicos para evitar la crisis del 2008. A mí me tocó ir al revés, retirar el influjo económico para volver a recuperar nuestra buena senda de buen manejo del déficit fiscal. No teníamos déficit, regresamos a los superávits. Entonces, sí administramos bien la economía. Había políticas públicas. El problema es decir que se da en automático, eso no existía. El que cree que es en automático se equivocó, no sabe gobernar. Un buen gobierno necesita hacer políticas públicas y tener al ejército de funcionarios públicos trabajando en una sola dirección, el bien del país. Si no, no hacemos las reformas que son necesarias. Pero la gestión de gasto del gobierno, ¿está bien o no? Hoy día no. Hoy ¿Por qué? día este gobierno no llega ni al, estaba leyendo, no llega ni al 60% del gasto adecuado, ¿no? O sea, estamos en noviembre y su nivel de ejecución del gasto es muy pobre, básicamente ejecuciones financieras, no ejecuciones eh, efectivas, físicas, entonces uno se da cuenta de que gasta mal. Y después gasta mal también en contrataciones que son espurias de gente que no está preparada para coordinar y dirigir la política pública. Y si no están ni siquiera preparados y son encima gente corrupta, pues nos hace mucho daño, ¿no? Entonces, nosotros teníamos menos equipos de gente, hemos reducido, me acuerdo en la época de Pedro Pablo Kuczynski, reducimos bastante el tamaño del Estado, porque se había hecho demasiadas contrataciones durante el gobierno de Humala, pero comenzamos a generar toda una serie de elementos que se vieron en el 2018, ya nosotros salimos a mitad de año, a menos de la mitad de año, pero dejamos bien sembrado todo aquello que aprovechó el gobierno de Vizcarra como nuevos proyectos de inversión privada, con Quellaveco, Michiquillay, varios proyectos de inversión privada que le dan un impulso grande y con menores costos para la sociedad por el lado fiscal, ¿no? Pero ¿tú crees que cuando se escucha la amenaza de un golpe de Estado, que lo escucho casi todos los días por parte del gobierno, no ahuyenta la inversión? Ah, por supuesto. Pero el golpista es el ejecutivo cuando quiere usar esta herramienta de ¿cómo le llaman? Que no le han dado la confianza fácticamente. Eso es un acto golpista, ¿no? Ya. Y Yo, asusta la inversión. Definitivamente la inversión está yo asustada. quiero No pasar a está otros temas. La vez pasada entrevistamos a un personaje que decía que Pedro Castillo es la consecuencia de haber tenido un gobierno de Vizcarra, con los cambios que hizo hasta en la reforma electoral, y también con un gobierno de Sagasti. ¿Tú qué opinas al respecto? Mira, yo creo, voy a dejar así separados. Sagasti realmente gestionó el tema por poco tiempo y su gestión no tuvo nada innovador, básicamente una buena administración del tema de la vacunación. Y eso estuvo bien, basta con eso, ¿no? Creo que quizás pudo haber hecho algunas cosas para evitar que surgiera estas dificultades, pero bueno, no quiso intervenir adecuadamente, por lo menos desde mi punto de vista. Pero bueno, yo no le echaría la culpa a Sagasti, él hizo más bien mantenerse en la línea de lo que estaba en vigencia y andando en los ministerios.
En el caso del señor Vizcarra, sí, Claro. porque Vizcarra quiso tener un gobierno populista, generó mucho daño con este tema del cierre del Congreso, que al final terminó cobrándosela a sí mismo un nuevo Congreso que fue producto de su gestión y lo vacó, ¿no? Creo que él debió evitar esas confrontaciones, pero era un buen negocio político para él el populismo y la confrontación. Grave, grave, pienso yo, porque así no se construye democracia, no se destruye. Y él hizo una serie de reformas a presión que no han sido óptimas, ¿no? O sea, la falta de reelección, el modelo Paso, que quizás funcione en Argentina, porque prácticamente es un gobierno, un partido único, o dos partidos máximo. En nuestro caso no, por la multitud de partidos y la poca inoperancia que hay todavía de los Debilitó los partidos partidos políticos. políticos también. Claro, no, nosotros tenemos pocos partidos políticos, ya no hay partidos políticos, Ya no hay. la verdad, la debilidad de los partidos es la que tendríamos que solucionar ahora, ¿no? Porque lo que tenemos son cascarones y eso es lamentable. No hay duda que el Congreso de hoy día también es un Congreso muy débil, cada vez más dividido y algunos de ellos comprados por el Ejecutivo. Entonces, sí hay un desgaste político que empieza hace muchos años. Creo que el Fujimorismo nos hizo mucho daño cuando hizo su golpe también, debilitó los partidos políticos, desde esa época empieza ese debilitamiento y el sistema no se ha acomodado. Algunas otras reformas fallidas, como la descentralización, esa es de Toledo, que fue totalmente fallida y ha generado reyesuelos en las regiones sin rendición de cuentas, son temas de fondo que tenemos que mirar y reformar, ¿no? O sea, tenemos que fortalecer esa descentralización, pero de otra manera, Yo me dándole imagino que tú capacidad de como ministro de decisión Economía te habrás reunido con varios gobernadores regionales muchísimos. y dirás, uy, vienen a pedir de todo. Piensan que es un banco con una gran tarjeta de crédito que pueden sacar la plata y usarla en lo que sea. He tenido personajes, inclusive que ya están en la cárcel, ¿no? Que han conversado conmigo, que me decían, la plata es mía. Y yo le decía, la plata no es de usted, es de los La plata es ciudadanos. mía. Eso lo decía Álvarez, el de Ancash, creo. Exactamente, yo le decía, la plata no es de usted, o sea, señor, esa plata es de los ciudadanos, usted no la puede malbaratear ni malgastar. Pero ¿habrá existido algún gobernador que sabía gastar o Ah, sabía por invertir el supuesto que dinero? sí, claro que sí, hay buenos gestores también en el sector público. Hoy día yo, de los que están saliendo, yo conozco al de Cusco, creo que ha sido un gestor adecuado, ¿no? Y ha habido otros en algunos otros momentos. Tuvimos en la época que estuve PCM, estaba dos buenos gobernadores, uno en Huancavelica y uno en Ica, que habían llegado hasta un acuerdo, un buen manejo del sistema de agua entre ambos, con un acuerdo que se llamaba Merece, que lo firmamos, pero como salimos, no se ejecutó adecuadamente y hubiera sido un muy buen elemento para balancear el tema del agua en la costa y en la sierra, en la zona de Ica y Huancavelica. Entonces, lamentablemente, la falta de continuidad en la ejecución le quitó una oportunidad valiosa, ¿no? Pero Tú menciono en el algunos gobierno de casos. PPK, de Pedro Pablo Kuczynski, eras la vicepresidenta. Sí. Pero a la salida de Pedro Pablo Kuczynski, tú has debido asumiste por muy poco tiempo. ¿Qué pasó exactamente, si nos puedes contar? No, yo a la salida yo era primera ministra también con Pedro Pablo y salí con él. Pedro Pablo me había elegido como segunda vicepresidenta y este señor, nunca, lamento decirlo, no se le conocía y lo suficiente, ¿no? No fue mi decisión, esa decisión fue de otros y lo pusieron de primer vicepresidente y fue una persona que traicionó la confianza del presidente por su ambición personal. Y luego cuando él hace el cierre del Congreso, que me parece fue Claro. inconstitucional, aunque haya un fallo del Tribunal Constitucional 4-3 que le dé la razón, lamentablemente el Congreso le había dado la confianza y como él hace el cierre, la intención fue suspenderlo y yo asumir temporalmente, mientras estuviera la suspensión, ese cargo, pero para eso necesitaba el soporte de toda la gente del Congreso. Al día siguiente de haber tomado la decisión de mantener este encargo, digamos, varios partidos se bajaron de la intención, entonces un político solo no puede hacer las Claro. cosas, estas cosas se hacen acompañadas de equipos y partidos políticos, ¿no? Claro, porque tú eres una persona que por la experiencia
Se nota que siempre te gustan las cosas claras. Sí, transparentes, ¿no? O sea, no tengo por qué engañarle a nadie, ni Yo espero que escuchando las la vez personas... pasada al señor Martín Vizcarra en una entrevista, dijo, no entiendo por qué Mecha Arauz se lleva tan mal conmigo, yo aún la aprecio bastante, dijo así. Bueno, digamos, yo tenía mucha estima con el señor Vizcarra, pero la gente que miente, es mitómano, continuamente, y que, bueno, incluso se cree sus mentiras, ¿no? Porque él dice que no se vacunó engañando a la población, ¿no? Este, traiciona a su esposa, traiciona a sus colegas, traiciona al presidente Kuczynski, o sea, tiene una práctica que es muy lamentable y bueno, pues cada quien con su conciencia. Yo estoy tranquila con mi conciencia, no he cometido ningún delito, no tengo que rendir cuentas ante la fiscalía de ninguna cosa, él sí, ¿no? ¿Por qué dices que traicionó a Kuczynski? ¿Él planeó el tema de la salida de Kuczynski y él venir a asumir el cargo? Bueno, de hecho salió a la luz las conversaciones que él tuvo con la señora Keiko Fujimori y parte de su gente, ¿no? O sea, que él sí Claro. estuvo en coordinaciones antes de la caída de Kuczynski con el Fujimorismo, ¿no? Muy bien. Doctora Mercedes Arauz, muchísimas gracias por la entrevista. Un gusto tenerla aquí en la noticia tan temprano para Muchas nosotros, gracias. porque siempre empezamos después. Y hasta otra oportunidad, y esperemos hablar de algo bueno que venga para el país. Dios mediante llegará, porque el Perú, los ciudadanos peruanos no se merecen esta situación. Somos un país con muchas potencialidades y estoy segura que lo lograremos si todos los peruanos nos unimos en contra de estos personajes dañinos para nuestro gobierno, ¿no? Claro. Y tiene que haber reformas, pero las necesarias nomás. Así Muy es. bien, doctora Muchas Mercedes gracias. Arauz, ex ministra de Economía. ¿Le gusta que le diga ministra o ministra, como decían antes? Eso era una broma. Ok, Soy ex ministra y ahí muy estoy. bien. Muchas gracias, Mercedes Arauz, por la entrevista. Gracias. Y amigos, ya Nos venimos vemos. entre una pausa. Hasta luego. Venimos en breve. Hasta luego. Los tiempos cambian. La verdad, no. Primero tu salud. Programa médico con los mejores especialistas que te orientarán para cuidar tu salud. Consejos, prevención y mucho más, porque siempre debe estar primero tu salud. Sábados de 11 a 12 del mediodía en La Noticia Perú, tu canal favorito.